Era una mañana fría, como cualquier otra en el colegio donde chicos de todas las edades comenzaban a llegar, ya sea caminando, en bicicleta, o en autos conducidos por sus padres. Entre el bullicio y las risas, los saludos y las despedidas rápidas, se destacaba un auto negro, estacionado junto a la acera. Dentro de ese auto, un joven de 14 años, Pablo, miraba fijamente hacia el horizonte, con una expresión de incertidumbre en su rostro. Estaba sentado en su silla de ruedas, en el asiento trasero, mientras Carmen, su madrastra, permanecía en silencio al volante, sosteniendo el volante con las manos tensas y los labios apretados. Pasaron varios minutos en ese silencio incómodo, en los cuales Pablo sentía el peso de las miradas furtivas de otros jóvenes y padres que pasaban cerca del auto. Sin saber qué decir, miraba de reojo a Carmen, esperando alguna palabra de aliento, una despedida, o cualquier gesto que pudiera hacerle sentir que estaba bien, que tenía algún sentido que lo hubiera traído ahí. Finalmente, Carmen rompió el silencio con un suspiro profundo, sin voltear a verlo. Su voz era apenas un murmullo, casi como si estuviera hablando consigo misma en lugar de dirigirse a él. Pablo, dijo, y luego se detuvo, como si le faltaran las palabras. Tragó saliva y continuó. Mira, tengo cosas que hacer. No puedo quedarme contigo. Necesitas aprender a cuidarte solo. Pablo sintió un nudo en la garganta. Intentó que sus palabras salieran firmes, pero se quebraron al instante. ¿Por qué?, preguntó en voz baja, sin atreverse a mirarla directamente a los ojos. ¿Qué hice mal? Carmen apretó los labios, evitando su mirada. El silencio volvió a ocupar el auto, un silencio pesado y doloroso. Finalmente, sin una explicación clara, Carmen salió del auto, abrió la puerta trasera y, con torpeza, ayudó a Pablo a sacar su silla de ruedas. Colocándolo en la acera, ajustó la silla y, sin decir una palabra más, se giró y volvió a subir al auto. Pablo la miraba, incrédulo, viendo cómo encendía el motor y comenzaba a alejarse, dejándolo solo en medio de extraños, en una escuela donde apenas conocía a nadie. Con los ojos llenos de lágrimas, Pablo miró a su alrededor, buscando a alguien que le dijera que todo estaba bien, que esto no era más que una horrible confusión. Sin embargo, las miradas de las personas que pasaban eran de curiosidad o indiferencia, nadie parecía dispuesto a acercarse. El tiempo pasaba y cada minuto de soledad se sentía eterno. No tenía a dónde ir ni a quién recurrir. El peso de la situación lo abrumaba, sintiéndose completamente solo y desamparado. Fue en ese momento cuando una voz cálida y preocupada rompió su tormento de pensamientos. «Hola, chico, ¿estás bien?», le preguntó un hombre de mirada amable. Era Javier, uno de los profesores de la escuela, quien lo observaba con genuina preocupación. Pablo intentó mantener la compostura, pero la tristeza era evidente en su rostro. Se limitó a negar con la cabeza, incapaz de articular una palabra. Javier, viendo la angustia en sus ojos, se inclinó hacia él, buscando su mirada con calma y paciencia. «Tranquilo, estás en un lugar seguro. Mi nombre es Javier, soy profesor aquí. Si necesitas ayuda, estoy aquí para lo que necesites, ¿de acuerdo?». Pablo asintió lentamente, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente se preocupaba por él. ¿Tienes algún familiar que pueda venir a buscarte?, preguntó Javier con suavidad. Pablo dudó antes de responder, tragando el nudo que tenía en la garganta. «Mi madrastra me dejó aquí. No tengo a nadie más». Javier frunció el ceño, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. No era común ver a un niño en tal situación y, mucho menos, ser abandonado frente a una escuela sin ninguna explicación. Sin saber cómo proceder en ese momento, decidió centrarse en lo esencial, hacer que Pablo se sintiera seguro. «Bueno, vamos a hacer esto juntos», dijo, colocando una mano firme pero amable sobre el hombro de Pablo. «No estás solo, ¿de acuerdo? Voy a ayudarte a resolver esto». Pablo lo miró con agradecimiento, sintiendo que, al menos en ese momento, había encontrado un pequeño rayo de esperanza en la tormenta que lo rodeaba. Aún así, el dolor y la confusión seguían presentes en su mirada. «No entiendo por qué me dejó aquí», murmuró Pablo, casi para sí mismo, mientras Javier lo empujaba hacia la entrada del colegio. Javier lo escuchó atentamente y, sin dejar de avanzar, le respondió con voz calmada.
A veces, la gente toma decisiones difíciles. No siempre es justo ni fácil de entender, pero lo importante ahora es que estás a salvo y vamos a encontrar una solución, juntos. Pablo asintió, y una sensación de alivio comenzó a asentarse en su pecho. Aunque no comprendía por qué su madrastra lo había abandonado, sentía que en Javier había encontrado a alguien en quien podía confiar, aunque apenas lo conociera. Mientras cruzaban la entrada de la escuela, Pablo miró una última vez hacia atrás, esperando ver el auto de Carmen, esperando que todo fuera solo un malentendido. Pero no había rastro de ella, solo el eco de su abandono resonando en su mente. Al llegar a la oficina del colegio, Javier se encargó de hacer las llamadas necesarias, intentando encontrar alguna información que ayudara a entender mejor la situación de Pablo. El personal de la escuela también se mostró comprensivo y dispuesto a colaborar, lo cual hizo que el chico se sintiera un poco menos solo. Javier, entonces, se agachó hasta quedar a la altura de Pablo y, con una sonrisa cálida, le habló con sinceridad. Pablo, no sé qué ha pasado ni por qué estás aquí solo, pero voy a hacer todo lo posible para ayudarte, ¿de acuerdo? No estás solo en esto. Por primera vez en todo el día, Pablo sintió una pequeña chispa de esperanza en su interior. Los días pasaban, y Javier se volvió una presencia constante en la vida de Pablo. Desde aquella primera mañana en que se conocieron, el profesor de historia no solo se preocupó por el bienestar inmediato de Pablo, sino que también comenzó a profundizar en su historia, tratando de entender qué había llevado a su madrastra a abandonarlo de esa manera. Javier sabía que algo tan drástico no podía suceder sin una serie de eventos previos que marcaran la vida de ese joven. Durante las pausas entre clases o al final de la jornada, Javier y Pablo compartían largas charlas. Al principio, eran conversaciones simples, con preguntas cotidianas sobre cómo estaba o qué necesitaba, pero con el tiempo, Pablo empezó a confiar más en él. Fue en uno de esos momentos, mientras se encontraban en el pequeño jardín de la escuela, cuando Pablo comenzó a abrirse sobre su vida antes del abandono. No fue fácil vivir con Carmen, admitió Pablo, con los ojos fijos en el suelo y las manos entrelazadas sobre su regazo. Desde que mi papá murió, ella siempre me hizo sentir como una carga. Javier lo escuchaba en silencio, dándole espacio para que hablara sin interrumpirlo. Sé que no soy un hijo fácil, continuó Pablo, con un suspiro. No puedo caminar, necesito ayuda para muchas cosas, y creo que ella nunca quiso encargarse de eso. Para ella, yo era solo un recordatorio de mi papá. Javier frunció el ceño, sintiendo una mezcla de tristeza y enojo al escuchar aquellas palabras. Sabía que Pablo no era culpable de nada, y le dolía que el chico llevara esa carga emocional, sintiéndose una molestia. Pablo, escucha, dijo Javier, inclinándose un poco hacia él para que lo mirara. No eres una carga. Eres un chico increíble, inteligente y valiente. El problema no eres tú, sino las personas que no han sabido ver lo maravilloso que eres. Pablo lo miró en silencio, sorprendido por las palabras de Javier. No estaba acostumbrado a recibir ese tipo de aliento, y por un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, Javier. No sabes cuánto necesitaba escuchar algo así. Para eso estoy aquí, respondió Javier con una sonrisa amable. Todos necesitamos a alguien que nos recuerde nuestro valor. Y si tú me dejas, yo quiero estar a tu lado, ayudarte y acompañarte en lo que necesites. A partir de ese momento, el vínculo entre ambos se fortaleció aún más. Javier no solo lo apoyaba emocionalmente, sino que también se encargaba de ayudar a Pablo en los aspectos más prácticos de su día a día. Le enseñó a manejar ciertas rutinas por sí mismo, y juntos encontraron maneras para que Pablo se sintiera más independiente. Cada día, el profesor se esforzaba por devolverle a Pablo la seguridad y la confianza en sí mismo que había perdido con el tiempo. Un día, mientras revisaban los deberes en la biblioteca de la escuela, Pablo levantó la mirada de su cuaderno y preguntó algo que había estado rondando en su mente desde hacía tiempo. Javier, ¿por qué haces todo esto por mí? Ni siquiera somos familia. Javier se tomó un momento antes de responder. Miró a Pablo, recordando su propio pasado, y sintió una mezcla de tristeza y esperanza en sus palabras. Pablo, tal vez no seamos familia de sangre, pero eso no importa. A veces, las personas que encontramos en la vida se vuelven tan importantes como aquellos con los que compartimos un lazo familiar. Y yo creo que el destino te puso en mi camino por una razón.
Quizá, de alguna manera, yo necesitaba ayudarte tanto como tú necesitas a alguien que esté contigo. Pablo asintió, comprendiendo en silencio lo que Javier trataba de decirle. En los días que siguieron, esa conversación quedó grabada en su mente y, poco a poco, comenzó a ver a Javier como algo más que un profesor. Empezaba a verlo como una figura paterna, alguien en quien podía confiar y que, sin esperar nada a cambio, lo ayudaba a sobrellevar sus días más oscuros. A medida que pasaba el tiempo, Javier empezó a investigar sobre la situación legal de Pablo, queriendo asegurarse de que el chico tuviera un hogar seguro y estable. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no lograba encontrar a ningún familiar directo. Fue entonces cuando, tras una de las tantas llamadas y búsquedas infructuosas, decidió hablar directamente con Pablo sobre una posibilidad que hasta ese momento no había considerado. «Pablo, quiero proponerte algo», dijo Javier un día, mientras caminaban juntos hacia la salida de la escuela. «Sé que has vivido muchas cosas difíciles, pero hay algo que podríamos hacer para mejorar tu situación». Pablo lo miró con curiosidad, aunque una leve preocupación se asomaba en sus ojos. «¿Qué quieres decir?» «He estado buscando información sobre tu familia, y, bueno, me preguntaba si te gustaría intentar encontrar a tu madre biológica. Sé que podría ser complicado, y tal vez ella no esté en condiciones de recibirnos, pero si tú quieres, puedo ayudarte a buscarla». Pablo sintió que su corazón latía con fuerza. La idea de conocer a su madre biológica siempre había estado ahí, como un anhelo guardado en lo más profundo de su ser. Nunca había hablado de ello con nadie, por temor a decepcionarse, pero ahora, al escuchar la propuesta de Javier, esa esperanza volvía a encenderse en su interior. «¿De verdad crees que podríamos encontrarla?», preguntó con voz temblorosa, sin poder ocultar la emoción. Javier sonrió, asintiendo con determinación. «Sí, Pablo. Creo que si ella está en alguna parte, podremos encontrarla. Y no tienes que hacer esto solo. Yo estaré contigo en cada paso del camino». Las palabras de Javier resonaron en el corazón de Pablo, llenándolo de esperanza. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito, un sueño al cual aferrarse. Y sobre todo, sabía que no estaba solo, que había alguien dispuesto a luchar junto a él para que su vida tomara un rumbo diferente. Así, con el apoyo incondicional de Javier, Pablo se embarcó en una búsqueda que cambiaría su vida para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y la búsqueda de la madre biológica de Pablo se volvió una misión constante para Javier. Ambos, tanto Pablo como Javier, estaban determinados a encontrar alguna pista, algún indicio que les ayudara a entender dónde podría estar Rosa, la madre que lo había dejado cuando era solo un bebé. A pesar de los múltiples intentos de contacto con distintas personas y oficinas de registros, no parecía haber señales claras de su paradero. Una tarde, después de una jornada agotadora de clases y de realizar varias llamadas, Pablo y Javier se sentaron en la biblioteca del colegio. Estaban cansados y un poco desanimados, pero la esperanza de Pablo seguía intacta, y Javier estaba decidido a no rendirse. «No hemos encontrado mucho hoy», murmuró Pablo, mirando sus manos entrelazadas, tratando de ocultar el tono de frustración en su voz. Tal vez es una locura pensar que podríamos encontrarla». Javier le puso una mano en el hombro, dándole un apretón de ánimo. «No pienses así, Pablo. Hemos avanzado más de lo que crees. Encontrar a alguien después de tantos años no es fácil, pero vamos en la dirección correcta», le respondió con una sonrisa tranquilizadora. «Además, cada pista, aunque parezca pequeña, nos lleva un paso más cerca de ella». Pablo asintió, aún con la mirada baja. Su voz salió casi en un susurro. «Solo me pregunto si ella querrá verme, si querrá tenerme en su vida». Javier se inclinó hacia él, buscando su mirada. «Pablo, cualquier madre que conozca al increíble joven en el que te has convertido estaría orgullosa de ti. No lo dudes ni por un segundo, ¿de acuerdo?». Las palabras de Javier lograron arrancarle una pequeña sonrisa a Pablo, quien, con el ánimo renovado, decidió seguir adelante, sin importar cuánto tiempo les tomara. Esa misma noche, Javier le mostró a Pablo un nuevo enfoque en la búsqueda: investigar en registros antiguos y noticias de comunidades cercanas. Quizá alguien en su pueblo natal podría tener alguna información que los guiara. Días después, finalmente encontraron un nombre y un par de referencias que parecían coincidir con la historia de Rosa.
Había sido vista en un pequeño pueblo al norte, trabajando en una cafetería. Con el corazón acelerado, Javier decidió no perder tiempo y preparó el viaje. Pablo estaba ansioso, lleno de emociones y nerviosismo. Durante el trayecto, el silencio entre ellos era profundo, lleno de pensamientos y preguntas no dichas. Al llegar al pequeño pueblo, los dos sintieron una mezcla de ansiedad y emoción. Pablo miraba cada esquina, tratando de imaginar cómo sería el lugar donde su madre había vivido, preguntándose si, tal vez, en algún momento había caminado por esas mismas calles. Finalmente, llegaron a la cafetería donde, según les habían dicho, Rosa trabajaba. Era un local sencillo, con mesas de madera y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer. Javier y Pablo se detuvieron en la entrada, sin saber exactamente qué esperar. Fue entonces cuando la vieron, una mujer de cabello oscuro y ojos profundos, con una expresión serena pero cansada, que servía café a los clientes con una sonrisa amable. Pablo sintió que su corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Javier, percibiendo su nerviosismo, le susurró al oído: «Tranquilo, estoy aquí contigo». Con esa pequeña inyección de valor, Pablo dio un paso hacia adelante, seguido de Javier. Al acercarse, Rosa notó la presencia del joven en silla de ruedas y del hombre que lo acompañaba. Sus ojos se posaron en Pablo, y algo en su expresión cambió. Aunque no sabía quién era, una extraña familiaridad la hizo detenerse. Pablo intentó hablar, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. Fue entonces cuando Javier tomó la iniciativa. «Buenas tardes», dijo con voz suave, tratando de no alterar el momento. «Disculpe. ¿Es usted Rosa?». La mujer asintió, con una expresión de sorpresa y curiosidad. «Sí, soy Rosa. ¿Puedo ayudarles en algo?». Javier miró a Pablo, animándolo a hablar. El joven tomó una respiración profunda y, con voz temblorosa, dijo: Soy Pablo, tu hijo». El rostro de Rosa se transformó al instante. Una mezcla de shock, incredulidad y emoción cruzó su mirada, mientras sus manos temblaban ligeramente. Llevó una mano a la boca, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «¿Pablo?», susurró, con la voz entrecortada. «¿Eres tú, mi hijo?». Pablo asintió, sin poder contener las lágrimas que empezaban a acumularse en sus ojos. Rosa, sin pensarlo dos veces, dejó caer la bandeja que sostenía y corrió hacia él, arrodillándose a su lado y abrazándolo con fuerza, sin importar las miradas de los clientes que se habían detenido a observar la escena. «Perdóname, hijo», sollozó Rosa, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Nunca dejé de pensar en ti, nunca dejé de amarte». Pablo, entre lágrimas, correspondió al abrazo, sintiendo un alivio que nunca antes había experimentado. Todo el dolor, la incertidumbre y el miedo parecían desvanecerse en ese abrazo, como si en ese momento, todo finalmente tuviera sentido. «Te busqué, durante tanto tiempo soñé con encontrarte», respondió Pablo, aún temblando de emoción. «No sabía si querías verme, si querías tenerme en tu vida». Rosa se apartó un poco para mirarlo a los ojos, sosteniéndolo con ambas manos como si temiera perderlo otra vez. «Eres mi hijo, mi niño. Claro que te quiero en mi vida. No importa cuánto tiempo haya pasado, siempre serás parte de mí». Javier, conmovido por la escena, observaba en silencio, sintiendo una gran satisfacción al ver cómo la vida de Pablo tomaba un nuevo rumbo lleno de amor y promesas. Después de unos minutos, Rosa invitó a ambos a sentarse, ansiosa por conocer cada detalle de la vida de Pablo, por saber qué había sido de él en esos años de ausencia. Esa tarde, entre historias y lágrimas, entre promesas de nunca separarse de nuevo, la vida de Pablo dio un giro inesperado. Ahora tenía una familia, una madre que lo recibía con los brazos abiertos y un amigo incondicional que había hecho lo imposible por devolverle ese pedazo de vida que había perdido. Pablo, al ver la expresión de amor en los ojos de Rosa, supo que, por fin, había encontrado su hogar. Los días siguientes al reencuentro de Pablo con su madre fueron una mezcla de emociones para todos. Rosa, después de tantos años de anhelar ver a su hijo, ahora estaba decidida a ser la madre que él siempre necesitó. Javier, por su parte, observaba desde la distancia, sintiendo una profunda satisfacción al ver cómo Pablo finalmente había encontrado el amor y la seguridad que tanto merecía.
Sin embargo, la llegada de Pablo a la vida de Rosa también implicaba ajustes y compromisos. A pesar de la felicidad de ambos, no podía evitar surgir una pregunta importante: ¿qué sucedería con Pablo ahora? Rosa deseaba brindarle un hogar estable, pero sabía que sería difícil enfrentarse sola a todas las responsabilidades y necesidades de su hijo. Fue entonces cuando, después de una larga conversación, Rosa decidió formalizar su deseo de quedarse con él, adoptándolo oficialmente. Un día, mientras Pablo y Rosa conversaban en la pequeña sala de su hogar, Rosa se armó de valor para compartirle sus intenciones. Pablo, he estado pensando mucho en ti y en nuestro futuro juntos, comenzó, con una leve sonrisa nerviosa en el rostro. No quiero que te sientas presionado, pero necesito que sepas algo. Pablo la miró, intrigado y algo nervioso. Aún no terminaba de asimilar el hecho de tenerla en su vida, de llamarla mamá, después de tantos años de ausencia. ¿Qué sucede, mamá?, preguntó, usando esa palabra con una mezcla de timidez y cariño que llenó de emoción a Rosa. Ella tomó aire, tratando de calmarse. Quiero que te quedes conmigo, Pablo. Quiero ser oficialmente tu madre. Me gustaría adoptarte, para que tengas el hogar que mereces y para que no tengas que preocuparte nunca más por estar solo. Pablo sintió un nudo en la garganta. La emoción y la gratitud lo invadieron al escuchar las palabras de Rosa, que llevaban consigo una promesa de amor y estabilidad que él siempre había deseado. Con los ojos vidriosos, se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Mamá, no sabes lo feliz que me hace eso. Claro que quiero quedarme contigo. No quiero estar en ningún otro lugar, murmuró, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Rosa acarició su cabeza, sonriendo a través de sus propias lágrimas. Había soñado con ese momento durante tanto tiempo que ahora, al tenerlo frente a ella, le parecía casi irreal. Al día siguiente, Javier fue a visitarlos para acompañarlos en el proceso legal de adopción. Consciente de los trámites y de las dificultades que podían surgir, Javier se había preparado para brindarle su apoyo en cada paso. Al llegar, se encontró con un ambiente cálido y acogedor. La casa de Rosa era sencilla, pero llena de detalles que hablaban de su esfuerzo y dedicación. Flores frescas adornaban una pequeña mesa junto a la ventana, y las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas y artesanías que reflejaban su historia y sus raíces. Javier. Lo saludó Pablo con una sonrisa radiante. Ven, siéntate. Mamá y yo queremos contarte algo importante. Javier sonrió al escuchar el entusiasmo de Pablo y se sentó junto a él, esperando con interés. Rosa, quien se sentó del otro lado, tomó la mano de Pablo y le dirigió una mirada llena de ternura. Clara es una niña de 10 años que vive Javier, en un pequeño quiero pueblo de agradecerte Estados todo Unidos. lo que has hecho por nosotros. Desde muy pequeña, Sin Clara ha ti, enfrentado nunca habría dificultades tenido para la oportunidad comunicarse de con el reunirme mundo que con la mi rodea. hijo. Ha sido una verdadera bendición en nuestras vidas, dijo Rosa, con sinceridad. Y, bueno, queríamos compartir contigo que hemos decidido hacer oficial nuestra relación. Quiero adoptar a Pablo y ser su madre de manera legal. Javier, profundamente emocionado, asintió con una gran sonrisa en el rostro. No saben cuánto me alegra escuchar eso. Pablo, Rosa, estoy aquí para ayudarlos en todo lo que necesiten. Ambos merecen esta oportunidad de construir una familia juntos, y haré todo lo posible para que este proceso sea rápido y sencillo. Pablo se acercó a Javier y, sin decir una palabra, lo abrazó. En ese abrazo, Javier sintió el profundo agradecimiento de Pablo, quien lo veía ya no solo como un profesor, sino como un amigo y una figura paternal que había transformado su vida. A lo largo de las siguientes semanas, Javier acompañó a Rosa y a Pablo a cada cita y trámite necesario. La burocracia a veces era complicada, y había momentos en los que Rosa se sentía abrumada, pero Javier siempre estaba ahí, brindándoles apoyo y recordándoles que estaban un paso más cerca de lograr su sueño. Una tarde, después de una cita particularmente larga en una oficina de servicios sociales, los tres se sentaron en un pequeño café para descansar. Javier notó la expresión cansada de Rosa y el nerviosismo de Pablo. Sé que esto es agotador, pero cada documento que firmamos nos acerca más a nuestro objetivo, les recordó Javier, sonriendo con aliento. Lo importante es que cada vez estamos más cerca. Pablo asintió, intentando calmarse. Lo sé. Es solo que, a veces, siento que esto nunca va a terminar.
Tengo miedo de que algo salga mal y que no pueda quedarme con mi mamá. Rosa le tomó la mano y le dio un apretón suave. Pablo, pase lo que pase, siempre estaremos juntos. No importa lo que digan los papeles o lo que decidan las autoridades, yo soy tu madre y siempre lo seré. No tienes nada que temer, le dijo con firmeza. Las palabras de Rosa llenaron de paz el corazón de Pablo, y Javier, al ver la conexión entre ambos, sintió una gran satisfacción. Sabía que, independientemente del resultado legal, el lazo entre Pablo y Rosa era irrompible. Finalmente, después de varias semanas de trámites y papeleo, recibieron la noticia que tanto esperaban. Una llamada de la oficina de adopción les confirmó que el proceso había sido aprobado, y que Rosa ahora era oficialmente la madre de Pablo. La alegría y el alivio fueron inmensos. Después de tanto tiempo de espera, finalmente podían sentirse como una familia completa. Esa noche, celebraron en la casa de Rosa con una pequeña cena que prepararon juntos. La comida era sencilla, pero el ambiente estaba lleno de amor y gratitud. Mientras brindaban con refrescos, Javier levantó su vaso y, con una gran sonrisa, propuso un brindis. Por Pablo, que encontró a su madre y su hogar. Y por Rosa, que no se rindió nunca en la búsqueda del amor de su hijo. Salud. Salud. Repitieron ambos, riendo y levantando sus vasos. Pablo, mirando a su madre y a Javier, sintió que, por primera vez en su vida, estaba rodeado de personas que realmente lo amaban y lo aceptaban. Había encontrado una familia en medio de circunstancias difíciles, y ahora sabía que no importaban las adversidades que pudieran venir. Los días transcurrían en paz después de que la adopción de Pablo se hiciera oficial. El joven finalmente tenía un hogar estable, una madre que lo amaba incondicionalmente y el apoyo constante de Javier, quien se había convertido en una figura clave en su vida. Sin embargo, aún quedaba un largo camino de adaptación y nuevas experiencias por delante. Para Pablo, el simple hecho de vivir en una casa, rodeado de amor y seguridad, era una experiencia tan nueva como abrumadora. Rosa había comenzado a hacer pequeños cambios en su hogar para adaptarse a las necesidades de Pablo. Ajustó los espacios y los muebles, asegurándose de que su silla de ruedas pudiera moverse con facilidad. Además, se ocupó de que tuviera todo lo necesario para su comodidad y autonomía. Una tarde, mientras Rosa terminaba de organizar algunas cosas en la habitación de Pablo, él se acercó en silencio, observándola trabajar con dedicación. Finalmente, decidió hablar, aunque con un tono de voz que dejaba entrever un ligero nerviosismo. «Mamá, no tienes que hacer todo esto solo por mí», murmuró, mirando a su alrededor. «No quiero ser una carga». Rosa se detuvo, sorprendida por sus palabras. Se acercó a él y se arrodilló para quedar a su altura, mirándolo a los ojos con ternura. «Pablo, escúchame bien», dijo, tomando su mano con firmeza. «Nunca, jamás, serás una carga para mí. Hacer estos cambios en la casa es lo mínimo que puedo hacer para que te sientas cómodo. Eres mi hijo, y haré lo que sea necesario para que tengas todo lo que necesitas». Pablo sintió una mezcla de alivio y gratitud. La expresión sincera de su madre le daba una seguridad que nunca antes había sentido. Por primera vez, estaba convencido de que tenía un lugar en el mundo, un espacio en el que podía ser él mismo, sin miedo a ser juzgado o rechazado. Poco a poco, Pablo y Rosa comenzaron a desarrollar una rutina juntos. Ella se aseguraba de que él pudiera participar en las actividades de la casa, enseñándole a cocinar pequeñas recetas, a organizar sus cosas y a compartir las tareas del hogar. Rosa quería que Pablo se sintiera útil e independiente, y que entendiera que, aunque ella estaba allí para ayudarlo, también confiaba en sus habilidades. Un día, mientras cocinaban juntos en la cocina, Rosa le pasó una cuchara para que probara la salsa que había preparado. «¿Qué te parece?», preguntó, esperando con una sonrisa su opinión. Pablo probó un poco y asintió con entusiasmo. «Está deliciosa. Creo que nunca había probado algo tan bueno». Rosa rió, contenta de ver a su hijo disfrutar de esos momentos cotidianos que, hasta hace poco, habían sido imposibles para él. «Pues entonces tenemos que cocinar juntos más seguido. Quiero que aprendas todas las recetas de la familia», bromeó ella. Pablo sonrió, asintiendo con entusiasmo. Estos momentos compartidos con su madre le daban una paz que no había conocido antes. Sin embargo,
sabía que su felicidad no habría sido posible sin la ayuda de Javier. Fue entonces cuando, en medio de la cena, Pablo se volvió hacia Rosa con una expresión seria. «Mamá, quiero hablar con Javier», dijo de repente. «Quiero agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros. Sin él, nunca habría llegado a este momento». Rosa asintió, comprendiendo el deseo de su hijo. Javier había sido un pilar fundamental en sus vidas, y tanto ella como Pablo le debían mucho. Al día siguiente, invitaron a Javier a cenar en su casa, planeando hacerle sentir lo importante que era para ambos. Cuando Javier llegó esa noche, lo recibieron con una cena especial. Rosa había preparado varios platillos típicos de su familia, y la mesa estaba decorada con pequeños detalles que le daban un aire festivo al hogar. Javier, sorprendido por el recibimiento, no pudo evitar sentirse conmovido. «¿Todo esto es para mí?», preguntó, con una sonrisa de asombro. Rosa asintió, invitándolo a pasar. «Claro que sí, Javier. Este es nuestro pequeño agradecimiento por todo lo que has hecho por nosotros. No tienes idea de lo importante que eres para Pablo y para mí», dijo ella, con voz cálida. Durante la cena, compartieron historias y anécdotas, riendo y disfrutando de la compañía mutua. Fue en ese ambiente de confianza y cercanía que Pablo decidió expresar lo que llevaba guardado en el corazón. «Javier, quiero decirte algo», comenzó, con un tono serio que hizo que todos guardaran silencio. Javier lo miró, animándolo a continuar. «Desde el momento en que me encontraste aquel día en la escuela, mi vida cambió. No sé qué habría sido de mí sin tu ayuda, sin tu apoyo. Tú me diste una oportunidad cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo. Y ahora que estoy aquí, en casa, con mi mamá, sé que todo esto es gracias a ti», dijo Pablo, con la voz quebrada por la emoción. Javier sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de Pablo. Se acercó a él y le puso una mano en el hombro, tratando de mantener la compostura. «Pablo, tú eres fuerte y valiente. Yo solo te di un empujón, pero el mérito es todo tuyo», respondió con sinceridad. «Estoy orgulloso de ti, de todo lo que has logrado». Pablo asintió, agradecido por el apoyo constante de Javier, quien había estado a su lado en cada paso del camino. Rosa, observando la conexión entre ambos, sintió una profunda gratitud hacia el hombre que había hecho tanto por su hijo. «Javier, quiero que sepas que esta casa también es tuya. Eres bienvenido aquí siempre que lo desees», dijo Rosa, levantando su vaso en un gesto de agradecimiento. «Brindemos por la familia, por las personas que encontramos en el camino y que se convierten en parte de nuestras vidas». Clara es una Por la niña de familia, 10 años que vive repitieron en un todos, pequeño pueblo de levantando Estados sus Unidos. vasos con una sonrisa. Desde muy pequeña, Esa Clara ha noche, el enfrentado hogar de Rosa y dificultades para Pablo se llenó de comunicarse con risas, el mundo que la recuerdos y rodea. promesas de un futuro mejor. Pablo entendió que la familia no siempre era aquella con la que nacemos, sino la que elegimos, la que nos cuida y nos acompaña en los momentos difíciles. Y así, con Javier y Rosa a su lado, Pablo finalmente sintió que su vida estaba completa, que había encontrado un lugar al que pertenecer, un lugar donde era amado y aceptado tal como era. Los días de Pablo junto a Rosa y Javier transcurrían con tranquilidad y felicidad. Había encontrado en su madre y en su profesor, dos pilares incondicionales de apoyo y amor. Sin embargo, dentro de él aún persistía un sueño, un anhelo que había guardado en silencio durante mucho tiempo, poder caminar, aunque fuera solo unos pasos. La vida en su silla de ruedas no le impedía ser feliz, pero el deseo de volver a ponerse de pie y caminar era algo que lo motivaba a seguir adelante. Sabía que no sería fácil, que tal vez necesitaría mucho esfuerzo, pero estaba dispuesto a intentarlo. Un día, después de haberlo pensado bien, decidió hablar con Rosa y Javier sobre su sueño. «Mamá, Javier, quiero contarles algo», dijo una tarde, mientras estaban los tres reunidos en la sala. Ambos lo miraron con interés y cariño, percibiendo en su voz una seriedad poco común. «Dime, hijo, ¿qué tienes en mente?», preguntó Rosa, sentándose más cerca de él. Pablo tomó una respiración profunda y, con la voz cargada de determinación, dijo: «Quiero intentar caminar de nuevo. Sé que no será fácil, y sé que quizás no lo logre, pero quiero intentarlo». Rosa lo miró en silencio, tratando de contener la emoción que sus palabras le provocaban. Desde el día en que lo había reencontrado, ella sabía que Pablo tenía una fuerza interior que lo impulsaba a superar cualquier obstáculo. «Javier,
por su parte, sonrió con orgullo, viendo en Pablo la valentía que siempre había admirado en él. Pablo, creo que es una idea maravillosa, respondió Javier, dándole un leve apretón en el hombro. Y estoy seguro de que puedes lograrlo. Será un proceso largo, pero estaremos contigo en cada paso, ¿verdad, Rosa? Rosa asintió, limpiándose una lágrima que había escapado sin que ella lo notara. Claro que sí, mi amor. No importa cuánto tiempo tome, vamos a acompañarte en este camino. Tú tienes la fuerza, y nosotros te apoyaremos en lo que necesites. Con ese apoyo incondicional, Pablo se sintió más motivado que nunca. Al día siguiente, Javier y Rosa hicieron arreglos para que comenzara una terapia física intensiva. Buscaron a los mejores especialistas y se aseguraron de que cada sesión fuera una oportunidad para que Pablo pudiera progresar a su propio ritmo. Los primeros días fueron duros. Los ejercicios eran agotadores, y la frustración a veces hacía que Pablo dudara de sí mismo. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirse, recordaba las palabras de Rosa y Javier, su fe en él y su constante apoyo. La imagen de ellos esperando ver su progreso le daba las fuerzas necesarias para seguir adelante. Un día, después de una sesión especialmente difícil, Pablo se dejó caer en una silla, agotado y frustrado. Javier, que había asistido a la terapia para darle ánimo, se acercó a él y lo observó en silencio, esperando a que Pablo hablara. ¿Es tan difícil? A veces siento que no vale la pena, que nunca lo voy a lograr, admitió Pablo, con la voz cargada de desánimo. Javier se arrodilló a su lado, mirándolo con empatía. Pablo, nadie dijo que sería fácil. Pero la dificultad no es una razón para detenerte, sino una oportunidad para demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Yo creo en ti, y estoy seguro de que lograrás mucho más de lo que imaginas. Pablo lo miró, absorbiendo cada palabra. Sabía que Javier no le decía esas cosas solo para animarlo, sino porque realmente creía en él. Respiró profundamente y asintió. Tienes razón. No voy a rendirme. Haré esto, aunque me tome mucho tiempo. Con renovado entusiasmo, Pablo continuó con su terapia, superando sus límites poco a poco. Cada semana, Javier y Rosa lo acompañaban, observando cada pequeño avance, aplaudiendo cada vez que lograba un nuevo logro, por pequeño que fuera. Los terapeutas también notaban el esfuerzo de Pablo y lo alentaban a seguir, impresionados por su perseverancia y su dedicación. Después de varios meses de esfuerzo y trabajo duro, Pablo llegó a un punto en su terapia en el que el médico le propuso intentar dar unos pasos con ayuda de barras de apoyo. La emoción en el rostro de Pablo era evidente, aunque estaba nervioso, sabía que ese momento era algo que había esperado durante mucho tiempo. ¿Estás listo?, le preguntó el terapeuta, mirándolo con una sonrisa alentadora. Pablo asintió, sus manos temblaban ligeramente al tomar las barras, pero su mirada estaba llena de determinación. Rosa y Javier estaban a un lado de la sala, observando con los ojos llenos de lágrimas. Pablo los miró un instante antes de concentrarse en el primer paso. Con todas sus fuerzas, levantó un pie y lo colocó delante, sintiendo como sus piernas temblaban bajo el esfuerzo. Luego, hizo lo mismo con el otro pie, avanzando lentamente. Cada paso era un desafío, pero la emoción y el orgullo que sentía lo motivaban a seguir. Sabía que no podía caminar de la misma forma que antes del accidente, pero cada pequeño movimiento significaba una victoria, una prueba de que su esfuerzo había valido la pena. «Lo estás haciendo, Pablo», exclamó Rosa, con lágrimas en los ojos. Javier, también emocionado, se acercó y le dijo con voz entrecortada: «Pablo, eres un verdadero guerrero. Sabía que podías lograrlo». Pablo, respirando con dificultad, levantó la cabeza y les dedicó una sonrisa llena de orgullo. No podía hablar de la emoción, pero sus ojos transmitían toda la gratitud y felicidad que sentía en ese momento. Había dado sus primeros pasos en mucho tiempo, y aunque sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, en ese instante se sintió completo, rodeado de amor y apoyo. Después de la sesión, mientras volvían a casa, Rosa tomó la mano de Pablo y le susurró: «No importa cuántos pasos des, hijo. Cada uno de ellos es un triunfo, y estamos orgullosos de ti». Pablo sonrió, sintiéndose más fuerte y seguro que nunca. Sabía que, sin importar los obstáculos, siempre tendría a su lado a las personas que lo amaban y creían en él.
Los días de Pablo se llenaron de nuevos desafíos tras los primeros pasos que logró dar en terapia. Sin embargo, aunque los avances físicos eran importantes, había algo que lo inquietaba profundamente. A medida que fortalecía su cuerpo, empezaban a surgir preguntas en su mente, recuerdos que había mantenido enterrados y que ahora parecían cobrar vida. Era como si, al recuperar la fuerza en sus piernas, también estuviera despertando partes de su memoria que había decidido ignorar. Un día, mientras compartían una tarde tranquila en casa, Pablo decidió enfrentar una de esas preguntas. Miró a Javier, que estaba conversando animadamente con Rosa en la sala, y sintió un nudo en la garganta. Quería preguntar algo que lo había estado atormentando, pero temía lo que pudiera descubrir. Después de varios minutos de silencio, Pablo finalmente habló, interrumpiendo la conversación con voz temblorosa. Javier, necesito hablar contigo. A solas. Javier y Rosa se miraron con sorpresa, percibiendo la seriedad en el tono de Pablo. Rosa asintió y se levantó de la sala, dejando a ambos solos. Javier se acercó a Pablo, sentándose frente a él, y lo miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. Dime, Pablo. ¿Qué te preocupa? Preguntó Javier, tratando de sonar tranquilo, aunque sentía una ligera ansiedad. Pablo bajó la mirada y respiró profundamente, luchando contra la tensión en su pecho. He estado recordando cosas, del accidente que me dejó en silla de ruedas, comenzó, con la voz temblorosa. Durante mucho tiempo, traté de no pensar en eso, de no cuestionarme lo que sucedió. Pero ahora, siento que necesito respuestas, saber qué fue lo que realmente pasó. Javier se quedó en silencio, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y algo que Pablo no logró descifrar. Por primera vez, vio a Javier inquieto, como si esas palabras hubieran removido algo que él también prefería dejar en el pasado. Pablo, comenzó Javier, bajando la voz. No sé si hablar de esto sea lo mejor para ti en este momento. A veces, es mejor dejar algunas cosas en el pasado. No, Javier, respondió Pablo con firmeza. Necesito saber. Quiero entender cómo fue que terminé en esta situación. ¿Por qué estabas allí ese día? Preguntó, con los ojos llenos de dudas y dolor. Javier suspiró, dándose cuenta de que ya no podía evitar la conversación. Sabía que Pablo merecía la verdad, aunque fuera dolorosa. Tomó aire y, con una mirada de profundo arrepentimiento, comenzó a hablar. Pablo, quiero que sepas que, lo que voy a decirte no es fácil para mí. He vivido con esta carga durante años, y nunca he dejado de arrepentirme, dijo Javier, con la voz quebrada. Ese día, estaba conduciendo cerca de tu casa. Había salido de la escuela después de un largo día, y, cometí un error. Fue un descuido, un momento de distracción. Fui yo quien provocó el accidente. Pablo sintió que el suelo se desmoronaba bajo él. La confesión de Javier fue como un golpe en el pecho, una revelación que no había esperado. Durante años había visto a Javier como un protector, como la persona que lo había salvado de la soledad, y ahora descubría que él era el responsable de la tragedia que había cambiado su vida para siempre. ¿Tú, fuiste tú? Preguntó Pablo, con los ojos llenos de lágrimas y la voz rota por la incredulidad. Javier asintió, sus propias lágrimas comenzando a deslizarse por su rostro. Sí, Pablo. Fui yo. No tienes idea de cuánto lo lamento. Desde aquel día, no he dejado de pensar en ti, en el daño que te causé. Por eso, cuando te encontré abandonado en la escuela, sentí que era mi oportunidad de intentar hacer algo por ti, de enmendar de alguna manera el daño que te causé, explicó Javier, su voz llena de arrepentimiento. Pablo se quedó en silencio, tratando de procesar todo. El dolor y la traición lo invadían, pero al mismo tiempo recordaba todos los momentos en los que Javier había estado a su lado, cada gesto de apoyo y cada palabra de aliento. Aunque el dolor era real, también lo era el amor y el arrepentimiento que veía en los ojos de Javier. Finalmente, habló, con voz temblorosa. No sé cómo sentirme. Es mucho. Has sido como un padre para mí, pero también fuiste la causa de que mi vida cambiara para siempre. Javier bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Pablo. No espero que me perdones, Pablo. Solo quiero que sepas que he intentado hacer todo lo posible para ayudarte,
para darte una oportunidad de tener una vida feliz. No puedo cambiar el pasado, pero puedo seguir estando aquí para ti, si tú me lo permites. Pablo sintió una mezcla de emociones encontradas. Quería odiarlo, quería culparlo, pero al mismo tiempo, el cariño que había desarrollado por él era innegable. Después de unos minutos de silencio, respiró hondo y decidió ser honesto. No sé si puedo perdonarte ahora, Javier. Pero quiero intentar entender. No puedo borrar todo lo que has hecho por mí, ni quiero hacerlo. Solo, dame tiempo, por favor. Javier asintió, comprendiendo que la respuesta de Pablo era lo mejor que podía esperar en ese momento. Tómate todo el tiempo que necesites, Pablo. No importa cuánto te tome, estaré aquí para ti. En ese instante, Rosa regresó a la sala, sintiendo la tensión en el aire y dándose cuenta de que algo importante había sucedido. Miró a Pablo y luego a Javier, con expresión preocupada. ¿Todo está bien?, preguntó, acercándose a ellos. Pablo la miró, todavía procesando lo que había escuchado. Con un suspiro, decidió no entrar en detalles y simplemente asintió. Sí, mamá. Todo estará bien. Rosa, aunque aún con dudas, confió en la palabra de su hijo y lo abrazó con fuerza, sintiendo que su apoyo sería crucial en los momentos difíciles que se avecinaban. Para Pablo, aquel momento era una encrucijada emocional, una mezcla de dolor y amor que tendría que aprender a aceptar y superar con el tiempo. Sabía que el camino no sería fácil, pero al mirar a Javier y a Rosa, supo que no estaba solo y que, con el tiempo, tal vez lograría encontrar el perdón y la paz que tanto necesitaba. Los días que siguieron a la confesión de Javier fueron difíciles para Pablo. La revelación de que Javier era responsable del accidente que había cambiado su vida lo dejó con una mezcla de emociones que no lograba procesar del todo. Por un lado, el dolor y la traición lo consumían, pero por otro, recordaba todos los momentos en los que Javier había estado a su lado, apoyándolo sin reservas. Sentía que una parte de él quería perdonar, pero la herida aún estaba fresca. Rosa notó el conflicto interno de su hijo y, aunque no conocía todos los detalles de lo que Javier le había confesado, comprendía que Pablo necesitaba tiempo y espacio para encontrar sus respuestas. Un día, mientras estaban juntos en la cocina, Rosa decidió hablar con él, tratando de ofrecerle algún alivio. Hijo, sé que llevas algo muy pesado en tu corazón. No tienes que decirme nada si no quieres, pero quiero que sepas que estoy aquí para escucharte y apoyarte en lo que necesites, dijo Rosa, mirándolo con ternura. Pablo, que había estado en silencio todo el día, la miró y suspiró profundamente. Mamá, siento como si mi corazón estuviera dividido. Javier ha sido como un padre para mí, pero ahora no sé cómo sentirme respecto a él. No es fácil perdonar, aunque sé que él se ha arrepentido. Rosa asintió, comprendiendo el dolor de su hijo. Pablo, el perdón no es algo que se da de un día para otro. Es un proceso que lleva tiempo y muchas veces necesita sanar primero. Lo importante es que no te apresures. Tómate el tiempo que necesites para entender lo que sientes. El perdón llegará cuando estés listo, no antes. Pablo asintió, reflexionando sobre las palabras de su madre. Sabía que Rosa tenía razón, que debía permitirse sanar a su propio ritmo, pero aún así, sentía una inquietud que no lograba explicar. Esa noche, después de mucho pensarlo, decidió hablar con Javier, tratando de encontrar una manera de avanzar. Al día siguiente, buscó a Javier en la escuela y le pidió que se encontraran en el jardín. Javier aceptó sin dudarlo, aunque podía ver en el rostro de Pablo la mezcla de dudas y emociones que aún lo atormentaban. Cuando ambos estuvieron sentados, Pablo rompió el silencio. Javier, he estado pensando en lo que me dijiste, en lo que pasó, comenzó, con un tono serio. No puedo decir que te haya perdonado, pero quiero intentar entenderte. Javier asintió, con una expresión de agradecimiento y arrepentimiento. Gracias por darme la oportunidad de hablar contigo, Pablo. Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero que sepas que mi arrepentimiento es sincero. Si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo de manera diferente, respondió Javier, con la voz cargada de emoción. Pero, aunque no puedo cambiarlo, puedo prometerte que siempre estaré aquí para apoyarte. Pablo lo miró, tratando de ver más allá de las palabras. Por primera vez,
comenzó a entender que el arrepentimiento de Javier no era solo una disculpa vacía. Lo había demostrado con cada acto de bondad y cada sacrificio que hizo por él. Quiero creer en ti, Javier. Pero también necesito que me des tiempo. Esto no es algo que pueda resolver de un momento a otro, dijo Pablo, con sinceridad. Estoy tratando de ver más allá del dolor, pero necesito encontrar esa paz dentro de mí. Javier asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras de Pablo. Por supuesto, Pablo. No te estoy pidiendo que olvides lo que pasó, solo quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar. Tu perdón es algo que tengo que ganarme, y lo haré paso a paso, demostrando que soy digno de tu confianza. A medida que avanzaba la conversación, Pablo sintió que una pequeña parte de la carga en su corazón comenzaba a aligerarse. Aunque el dolor no desapareció por completo, al menos encontró una forma de avanzar hacia la comprensión y la sanación. Después de ese día, Pablo comenzó a abrirse nuevamente a la posibilidad de contar con Javier en su vida. No era una aceptación completa, pero sí el primer paso hacia la reconciliación. Rosa, al ver que su hijo estaba haciendo ese esfuerzo, se sintió aliviada, aunque sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Una tarde, mientras estaban en la sala de la casa, Rosa propuso algo para ayudar a Pablo en este proceso. Pablo, he estado pensando en algo que podría ayudarte a sanar y, al mismo tiempo, a fortalecer tus propias fuerzas. ¿Qué te parecería trabajar en un proyecto juntos? Algo que simbolice este proceso de reconstrucción que estás viviendo, dijo ella, mirándolo con una sonrisa alentadora. Pablo la miró, intrigado. ¿Un proyecto? ¿A qué te refieres, mamá? He visto lo mucho que disfrutas ayudarme en la casa, y pensé que tal vez podríamos construir un pequeño jardín en el patio trasero. Un lugar donde puedas ir a relajarte y reflexionar cuando lo necesites. Podríamos hacerlo juntos, y tú podrías diseñarlo como quieras. La idea de crear algo desde cero, algo que pudiera representar su propio proceso de sanación, le pareció a Pablo no solo interesante, sino profundamente simbólica. Asintió, sintiendo una chispa de entusiasmo. Me gusta esa idea, mamá. Sí, creo que podría ayudarme a tener un lugar propio, donde pueda pensar y recordar que, aunque he pasado por mucho, aún tengo la oportunidad de crecer y de reconstruirme. Rosa sonrió, sintiéndose orgullosa de la actitud positiva de su hijo. Entonces lo haremos. Empezaremos a planearlo desde mañana, y cada planta que pongamos será un recordatorio de tu fuerza y de tu capacidad de perdonar y sanar. Pablo y Rosa comenzaron a trabajar en el jardín esa misma semana. Cada día, después de la escuela y las terapias, ambos dedicaban tiempo a plantar, diseñar y decorar el espacio, eligiendo plantas que reflejaran los momentos de resiliencia y esperanza que habían compartido juntos. Javier también pasaba de vez en cuando para ayudar, siempre manteniendo una actitud respetuosa y sin invadir el proceso de sanación de Pablo, dejándole el espacio que necesitaba. El jardín poco a poco fue tomando forma, y con cada planta que Pablo colocaba en la tierra, sentía que un pedazo de su corazón encontraba paz. Era como si ese espacio se volviera un reflejo de él mismo, un lugar que, a pesar de las dificultades, tenía el potencial de florecer y dar vida. Finalmente, después de semanas de esfuerzo, el jardín estuvo completo. Pablo se sentó en el centro, observando cada rincón del espacio que había creado con sus propias manos. Rosa y Javier lo acompañaban en silencio, respetando su momento de reflexión. Gracias por ayudarme a construir esto, dijo Pablo, mirando a ambos con gratitud. Este lugar me recuerda que, aunque algunas heridas tardan en sanar, es posible encontrar la paz y el perdón, aunque tome tiempo. Javier, conmovido, le puso una mano en el hombro y asintió. Es un hermoso recordatorio, Pablo. Y siempre estaré aquí, esperando cuando estés listo para aceptar mi apoyo por completo. Pablo lo miró y, por primera vez, le dio una sonrisa sincera, un gesto que hablaba más que las palabras. No era el final de su proceso, pero era un paso significativo hacia el perdón y la reconciliación. A medida que pasaban las semanas, Pablo comenzó a sentirse más en paz consigo mismo y con su pasado. El jardín que había construido junto a Rosa y Javier se había convertido en un refugio especial donde podía reflexionar y encontrar consuelo. Sin embargo, el proceso de reconciliación con Javier aún era delicado.
Aunque el perdón era una meta que perseguía, sabía que cada paso hacia él requería tiempo, paciencia y, sobre todo, sinceridad. Un día, mientras Pablo estaba sentado en el jardín, contemplando el crecimiento de las plantas que había sembrado, Javier se le acercó en silencio, tomando asiento junto a él. Pablo lo miró y asintió, como dándole permiso para hablar. Sabía que la conversación pendiente entre ellos aún no estaba del todo cerrada, y Javier parecía decidido a expresar algo importante. Pablo, he pensado mucho en lo que hablamos la última vez, comenzó Javier, con un tono de voz suave. No quiero presionarte, pero necesito decirte algo que llevo guardando desde hace tiempo. Pablo lo observó en silencio, invitándolo a continuar. Siento que he fallado como persona, no solo por el accidente, sino también por no haberte dicho la verdad antes. Nunca quise que lo descubrieras de esa forma, pero tenía tanto miedo de perder tu confianza. Javier bajó la mirada, claramente afectado. Quiero pedirte una última disculpa, no solo por el accidente, sino por no haber sido honesto contigo desde el principio. Pablo escuchaba con atención, tratando de comprender la profundidad de las palabras de Javier. Podía ver en su rostro la carga de arrepentimiento que había llevado consigo todo este tiempo. Sé que lo lamentas, Javier, dijo Pablo, con la voz calmada. He visto cómo has tratado de ayudarme, cómo has intentado enmendar lo que sucedió. Pero lo que más me ha dolido es que, durante todo este tiempo, nunca tuviste el valor de ser honesto conmigo. Tal vez si lo hubiera sido, habría sido más fácil para ambos. Javier asintió, aceptando las palabras de Pablo con humildad. Tienes toda la razón. Debí haberte contado la verdad desde el principio. Fue un error, y lo reconozco. Pero quiero que sepas que, aunque tomé decisiones equivocadas, mis sentimientos hacia ti siempre fueron sinceros. Te veo como a un hijo, y siempre quise lo mejor para ti. Pablo se quedó en silencio, procesando sus palabras. Sabía que en el fondo, la relación que habían construido no era falsa. Javier había estado allí para él en los momentos más oscuros, y aunque el error que cometió fue grave, el amor y el apoyo que le había brindado también eran reales. Javier, he pensado mucho en lo que significa el perdón, dijo finalmente, con una expresión de seriedad. No es fácil, y no puedo decir que te haya perdonado por completo. Pero creo que estoy dispuesto a intentarlo. No puedo borrar el pasado, pero sí puedo elegir cómo seguir adelante. Javier miró a Pablo, con los ojos llenos de gratitud y emoción. Eso es todo lo que puedo pedir, Pablo. No merezco tu perdón, pero haré todo lo posible para ganármelo día a día. Gracias por darme esta oportunidad. Pablo asintió, y ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad del jardín. Era como si, en ese espacio de paz que habían creado juntos, pudieran dejar atrás las sombras del pasado y enfocarse en construir una relación basada en la sinceridad y el respeto mutuo. A partir de ese momento, Javier y Pablo comenzaron a compartir actividades juntos, redescubriendo su relación desde una nueva perspectiva. Javier, consciente de sus errores, se esforzaba cada día por demostrar su sinceridad y su compromiso con Pablo, quien poco a poco, comenzó a sentir que el peso en su corazón se aligeraba. Aunque el proceso de sanación aún no estaba completo, ambos sabían que estaban en el camino correcto. Un día, Rosa organizó una pequeña reunión para celebrar el progreso de Pablo en su terapia. Invitó a algunos amigos y vecinos, quienes habían estado al tanto de la historia y lo apoyaban en su recuperación. Pablo, emocionado por el cariño de todos, se sintió verdaderamente amado y aceptado, y ese sentimiento le dio la fortaleza para enfrentar los retos que aún le quedaban. Durante la celebración, Javier se acercó a Pablo y, con una sonrisa de orgullo, le dijo: «Has logrado mucho, Pablo. Cada día me sorprendes más con tu fuerza y tu determinación. Eres un verdadero ejemplo de superación». Pablo sonrió, sintiendo que, poco a poco, el resentimiento que había sentido hacia Javier se transformaba en un sentimiento de gratitud. Sabía que sin su apoyo, su vida habría sido muy diferente, y ahora, al mirarlo, sentía que podía ver más allá del error que había cometido. «Gracias, Javier. No habría llegado hasta aquí sin ti ni sin mamá. Ambos me han dado más de lo que jamás podría imaginar», respondió Pablo, con sinceridad. Rosa, que observaba desde la distancia, sonrió, emocionada al ver cómo su hijo y Javier comenzaban a reconstruir su relación.
Ella sabía que el perdón era un proceso largo y doloroso, pero al verlos juntos, sintió que finalmente podían dejar atrás el pasado y enfocarse en construir un futuro juntos. La celebración continuó, y cada risa, cada abrazo y cada palabra de aliento reafirmaron en Pablo el deseo de sanar, de perdonar y de seguir adelante. Aunque el camino había sido difícil, sabía que estaba rodeado de personas que lo amaban, y eso le daba la seguridad de que podía enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. En el final de la noche, mientras todos se despedían, Javier le hizo una última promesa a Pablo. Pase lo que pase, estaré aquí para ti. No importa cuánto tiempo tome, siempre seré alguien en quien puedas confiar. Pablo lo miró, y con una sonrisa llena de esperanza, le respondió. Lo sé, Javier. Y yo también estaré aquí, porque al final, somos una familia. Los meses que siguieron fueron de grandes cambios para Pablo. Había encontrado en su madre, Rosa, y en Javier una familia que lo apoyaba incondicionalmente, una familia que, aunque se había formado en medio de dolor y adversidades, ahora estaba unida por el amor y el deseo de sanar. A medida que avanzaba en su terapia, Pablo comenzaba a experimentar pequeños logros que para él significaban enormes victorias. Sin embargo, aún quedaba un último paso por dar, intentar caminar sin apoyo. Era un desafío que había esperado con ansias y, a la vez, temido. Cada vez que pensaba en ello, sentía una mezcla de miedo y emoción. Sabía que sus piernas no estaban completamente recuperadas y que las probabilidades de lograrlo eran inciertas, pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo, que necesitaba dar ese paso como símbolo de todo lo que había superado. Un día, mientras estaba en el jardín, mirando las plantas que él mismo había sembrado, Rosa se le acercó en silencio y se sentó a su lado. Notó la expresión pensativa de Pablo y, con suavidad, le preguntó. ¿Estás pensando en algo, hijo? Pablo suspiró, mirando a su madre con una mezcla de nervios y determinación. Sí, mamá. He estado pensando en que, quiero intentar caminar sin las barras de apoyo. No sé si podré hacerlo, pero siento que debo intentarlo. Rosa le tomó la mano, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación en su corazón. Pablo, sé que eres muy fuerte y que has avanzado muchísimo. Pero no te sientas presionado a hacer más de lo que puedes. No importa cuántos pasos des, siempre serás un campeón para mí, dijo ella con una sonrisa. Pablo le devolvió la sonrisa, agradecido por su apoyo. Lo sé, mamá. No se trata de demostrar nada a nadie, sino de demostrarme a mí mismo que soy capaz. Necesito hacerlo, aunque sea solo un paso. Rosa sintió, entendiendo el significado profundo que tenía ese desafío para él. Decidieron, entonces, hablar con su terapeuta y organizar una sesión especial para intentarlo. El día señalado, Javier también se unió a ellos en la clínica de rehabilitación, dispuesto a darle su apoyo y ánimo en cada momento. La sala estaba preparada, con un espacio despejado para que Pablo pudiera moverse con libertad. Su terapeuta le había dado algunas instrucciones y le recordaba constantemente que no se exigiera demasiado, que cualquier avance, por pequeño que fuera, ya era una victoria. Pablo se sentó en su silla de ruedas, respirando profundamente mientras miraba el suelo frente a él. Javier y Rosa lo observaban desde una distancia prudente, sin querer interrumpir su momento de concentración. Sabían que Pablo necesitaba reunir todo su valor para dar ese paso. Finalmente, con las manos temblorosas pero con una mirada llena de determinación, Pablo comenzó a ponerse de pie. Sosteniéndose en los brazos de la silla, logró levantarse lentamente, sintiendo el peso de su cuerpo en sus piernas. Era un esfuerzo inmenso, pero en su corazón sentía una fortaleza que nunca antes había experimentado. Pablo, recuerda, un paso a la vez. No tienes que correr, solo concéntrate en dar el primer paso, le dijo su terapeuta, animándolo con una sonrisa. Pablo asintió, y con todo el esfuerzo que pudo reunir, movió su pie derecho hacia adelante. Al hacerlo, sintió una mezcla de dolor y emoción, pero no se detuvo. Luego, con el mismo cuidado, avanzó con el pie izquierdo. Cada paso era lento, tembloroso, pero estaba logrando moverse sin ayuda. «Lo estás haciendo, hijo», exclamó Rosa, con lágrimas en los ojos, incapaz de contener la emoción. Javier también sonreía, observando a Pablo con profundo orgullo. «Eres increíble, Pablo.
Sigue así, estás logrando algo maravilloso, le dijo, su voz cargada de emoción. Pablo continuó avanzando unos cuantos pasos más, sintiendo cómo su cuerpo se adaptaba poco a poco al movimiento. Su mente estaba concentrada en el esfuerzo, pero también en la alegría de saber que estaba cumpliendo uno de sus mayores sueños. Al llegar al final de la sala, sintió que sus piernas comenzaban a debilitarse, y en ese momento decidió detenerse. Había logrado caminar, había avanzado sin ayuda, y eso era más de lo que alguna vez había imaginado. Al sentarse de nuevo en la silla, respirando con dificultad, Pablo sintió que una enorme carga se desvanecía de sus hombros. Rosa y Javier se acercaron a él, ambos con lágrimas de orgullo en los ojos. Pablo, no sabes lo orgullosa que estoy de ti, dijo Rosa, abrazándolo con fuerza. Eres mi héroe, mi inspiración. Has demostrado que no hay nada imposible. Javier también se inclinó hacia él y le dio una palmada en el hombro. Pablo, has hecho algo que muchos no se atreverían a intentar. Eres la persona más fuerte que conozco, y estoy agradecido de poder estar aquí para verte lograrlo. Pablo, con los ojos llenos de lágrimas, los miró a ambos y asintió. Gracias, gracias a los dos por estar aquí. No habría logrado esto sin ustedes. Saber que cuento con su apoyo me ha dado fuerzas para llegar hasta aquí. En ese momento, Pablo entendió que el verdadero valor de sus logros no estaba solo en los pasos que había dado, sino en el amor y el apoyo de quienes lo rodeaban. Rosa y Javier habían estado con él en cada momento difícil, y gracias a ellos, había encontrado la fuerza para superar sus miedos. De regreso a casa, Rosa y Javier prepararon una pequeña celebración en su honor. Decoraron el comedor con globos y colocaron una pancarta que decía, Pablo, nuestro campeón. La cena fue una ocasión alegre, llena de risas y recuerdos, y Pablo se sintió rodeado de un amor sincero que lo hacía sentirse completo. Esa noche, mientras observaba las luces del jardín desde su ventana, Pablo comprendió que había alcanzado una nueva etapa en su vida. Los pasos que había dado en la clínica eran solo el comienzo de un camino lleno de posibilidades. Sabía que aún habría momentos difíciles, pero también sabía que, con el apoyo de Rosa y Javier, podría enfrentarlos. Esa noche, mientras todos dormían, Pablo escribió en su diario, registrando sus sentimientos y reflexiones. Hoy he dado mis primeros pasos. No fueron perfectos ni fuertes, pero fueron míos. Cada paso me recordó que, aunque mi cuerpo tiene límites, mi corazón no los tiene. Gracias, mamá. Gracias, Javier. Porque sin ustedes, no sería la persona que soy hoy. Este es solo el comienzo. Al cerrar el diario, Pablo sintió que la vida le daba una nueva oportunidad para crecer, para amar y para vivir plenamente, rodeado de quienes siempre habían creído en él. Después de lograr sus primeros pasos sin ayuda, Pablo comenzó a experimentar una renovada confianza en sí mismo. Ese pequeño gran avance le había demostrado que, aunque su cuerpo tuviera limitaciones, su espíritu era más fuerte de lo que jamás imaginó. Con el apoyo incondicional de Rosa y Javier, Pablo se sentía listo para enfrentar nuevos desafíos. Sin embargo, en su mente surgían pensamientos y sentimientos que, aunque no siempre compartía, formaban parte de su proceso de sanación. Un día, mientras caminaban juntos en el jardín, Pablo y Javier tuvieron una conversación importante, una conversación en la que Pablo sentía que debía expresar algo que había guardado en su interior. Javier, quiero hablar contigo sobre algo que he estado pensando desde que logré dar esos primeros pasos, dijo Pablo, mirándolo con seriedad. Javier se detuvo y lo miró con interés, notando en su tono de voz que este no sería un tema cualquiera. Claro, Pablo. Sabes que siempre estoy aquí para escucharte. ¿De qué se trata?, preguntó, con una sonrisa alentadora. Pablo tomó una respiración profunda, reuniendo el valor para expresar lo que tanto tiempo había guardado. He pensado en el perdón, en lo que significa realmente. Sé que me has pedido perdón muchas veces, y aunque sé que fue un accidente, he tenido días en los que, simplemente no puedo dejar de recordar. Pero también me he dado cuenta de algo, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Me he dado cuenta de que el perdón no solo es una palabra, sino una elección. Y yo quiero elegir perdonarte. Javier sintió un nudo en la garganta, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Había esperado ese momento,
pero jamás se había atrevido a imaginar que llegaría tan pronto. Sin poder contener la emoción, se acercó y puso una mano en el hombro de Pablo. Pablo, no tienes idea de lo que esto significa para mí. No sé si merezco tu perdón, pero te prometo que siempre haré todo lo posible para estar a la altura de tu confianza. Gracias, gracias por darme esta oportunidad. Pablo sonrió, sintiendo que una gran carga se desvanecía de su pecho. Sabía que el perdón era el último paso hacia la verdadera paz, y ahora que había tomado esa decisión, sentía que podía vivir plenamente, sin resentimientos ni sombras que lo ataran al pasado. Poco después, Rosa se unió a ellos en el jardín, y al ver la expresión de paz en el rostro de Pablo y la emoción en los ojos de Javier, supo que algo importante había ocurrido. ¿Todo bien?, preguntó Rosa, sonriendo suavemente. Pablo la miró y asintió, extendiéndole la mano para que se uniera a ellos. Sí, mamá. Todo está bien. He decidido dejar atrás el pasado, de verdad. Estoy listo para vivir el presente y disfrutar cada momento con ustedes. Rosa lo abrazó, profundamente conmovida. Sabía cuánto había luchado Pablo para llegar a este punto, y verlo libre de dolor y resentimiento era su mayor alegría. Esa noche, los tres compartieron una cena tranquila, llena de conversaciones sinceras y planes para el futuro. Era como si finalmente cada pieza en sus vidas hubiera encontrado su lugar, formando un lazo inquebrantable de amor y apoyo mutuo. Días después, Javier tenía una sorpresa preparada para Pablo. Desde que había logrado dar sus primeros pasos, Javier había notado su interés por explorar más allá de los límites de la casa y la escuela. Un día, mientras Pablo estaba en su cuarto, Javier llamó a Rosa y juntos esperaron a que él saliera. Pablo, tenemos algo que queremos mostrarte, dijo Javier, con una sonrisa de misterio en el rostro. Pablo, intrigado, salió al jardín donde los dos lo esperaban. Al ver lo que había frente a él, sus ojos se abrieron de par en par. Había una bicicleta adaptada para personas con movilidad reducida, diseñada especialmente para darle independencia y libertad de movimiento. ¿Qué es esto?, preguntó Pablo, asombrado. Es tuya, Pablo. Queremos que tengas la oportunidad de explorar el mundo a tu manera, de ser independiente y libre. Sabemos que has logrado muchas cosas, y creemos que estás listo para este nuevo desafío, explicó Rosa, emocionada por la reacción de su hijo. Pablo se acercó a la bicicleta con asombro, tocando el asiento y los pedales adaptados a sus necesidades. Sentía que el regalo no solo era una herramienta, sino una muestra de la confianza que Rosa y Javier tenían en él. Con la ayuda de Javier, se subió a la bicicleta y ajustó sus manos en el manillar. ¿Están seguros de que puedo hacerlo?, preguntó, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Más que seguros, respondió Javier. Con todo lo que has superado, esto es solo un pequeño paso más. Confía en ti mismo, Pablo. Pablo asintió, y después de unos minutos de ajustes, comenzó a pedalear. Al principio fue un poco torpe, pero pronto empezó a ganar confianza, sintiendo la libertad del viento en su rostro y la sensación de movimiento sin barreras. Rosa y Javier lo observaban con sonrisas de orgullo y alegría, viendo cómo Pablo avanzaba por el patio, riendo como hacía tiempo que no lo hacía. «Esto es increíble», exclamó Pablo, con una sonrisa radiante. «Nunca pensé que podría sentir esta libertad. Gracias, de verdad, gracias por creer en mí». Rosa y Javier se acercaron a él, llenos de felicidad al verlo tan pleno y feliz. Sentían que cada momento difícil que habían pasado había valido la pena, que todas las lágrimas y las luchas los habían llevado a este instante de triunfo y alegría compartida. Con el tiempo, Pablo empezó a usar la bicicleta para moverse por el vecindario, explorar lugares que antes solo veía de lejos y hacer nuevas amistades. La independencia que había ganado lo llenaba de confianza y le daba fuerzas para enfrentar cualquier obstáculo. Cada día se despertaba con la certeza de que podía lograr lo que se propusiera, siempre con el apoyo incondicional de su madre y Javier. Un día, mientras regresaba a casa después de un paseo, se detuvo en el jardín y miró hacia la casa, donde Rosa y Javier lo esperaban. En ese momento, entendió que el verdadero significado de la familia no radicaba en el tiempo ni en la perfección, sino en el amor y la disposición de estar juntos, de apoyarse en cada paso, sin importar lo que el pasado hubiera traído. Pablo había encontrado en Rosa y Javier un hogar, y aunque el camino había sido largo y lleno de desafíos,
sabía que había sido el viaje que necesitaba para ser quien era ahora, un joven lleno de sueños, esperanzas y el amor incondicional de su familia. El tiempo pasó y Pablo continuó creciendo, tanto física como emocionalmente. Había aprendido a vivir con sus propias limitaciones, pero sin dejar que definieran quién era. Ahora, su vida estaba llena de actividades, de sueños renovados, y, sobre todo, del amor incondicional de su madre, Rosa, y de Javier, quien, a pesar de los errores del pasado, se había ganado un lugar especial en su corazón. Pablo se había convertido en una inspiración para quienes lo conocían, y sus ganas de vivir eran evidentes en cada paso que daba, en cada día que enfrentaba con una sonrisa. Un día, mientras conversaba con Rosa y Javier en la sala, Pablo reveló un nuevo sueño, uno que nunca había compartido con ellos. «Mamá, Javier, hay algo que he estado pensando», comenzó, con una sonrisa tímida. «Quiero ayudar a otras personas, quiero hacer algo que marque una diferencia en la vida de otros jóvenes que, como yo, han pasado por momentos difíciles». Rosa lo miró, orgullosa y sorprendida, y Javier asintió, animándolo a continuar. «¿Qué tienes en mente, hijo?» «Sabes que apoyaremos cualquier cosa que decidas hacer», dijo Rosa, tomando su mano. «He pensado en crear un grupo de apoyo para chicos que enfrentan desafíos similares. Podríamos reunirnos aquí, en el jardín, y hablar sobre nuestras experiencias, sobre lo que hemos superado, y animarnos unos a otros a seguir adelante. Quiero que ellos sientan el mismo apoyo que yo tuve de ustedes». La propuesta de Pablo llenó de emoción a ambos. Javier, quien había sido testigo de cada paso en el camino de sanación de Pablo, se sintió profundamente conmovido por su idea. «Pablo, es una idea maravillosa. Creo que puedes ayudar a muchas personas, y el simple hecho de compartir tu historia puede inspirarlos y darles la fuerza que necesitan», dijo Javier, sonriendo con orgullo. Rosa abrazó a su hijo, sintiendo que el círculo de sanación que habían construido juntos estaba completo. «Estoy segura de que serás una inspiración para todos ellos, Pablo. Has demostrado que la vida puede ser difícil, pero que siempre se puede encontrar una razón para seguir adelante». Pablo, emocionado por el apoyo de su madre y de Javier, comenzó a planear el grupo. Decidieron llamarlo Nuevas Alas, un nombre que reflejaba el espíritu de superación y esperanza que querían transmitir. La idea era que los chicos que asistieran pudieran sentir que, aunque enfrentaran obstáculos, siempre podían encontrar nuevas oportunidades para volar y alcanzar sus metas. La primera reunión fue sencilla. Pablo invitó a algunos amigos de la escuela y a otros jóvenes que conocía a través de su terapeuta. El jardín, que había sido testigo de tantas conversaciones significativas, se llenó de jóvenes que compartían historias, sueños y luchas similares. Pablo, sentado frente a ellos, compartió su propia experiencia, hablando de los momentos difíciles que había vivido, del accidente, de las dudas, y de cómo había encontrado fuerzas en su madre y en Javier. «Sé que todos hemos tenido días en los que sentimos que no podemos más», dijo Pablo, mirando a los chicos a su alrededor. «Pero quiero que sepan que, aunque se sientan solos, siempre habrá alguien dispuesto a escucharlos, a apoyarlos. Aquí estamos para eso, para recordarles que todos somos capaces de superar nuestras propias batallas». Los jóvenes lo escuchaban atentamente, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de empatía y esperanza. La historia de Pablo resonaba en cada uno de ellos, y su mensaje de fuerza y resiliencia era exactamente lo que necesitaban escuchar. Después de compartir su historia, abrió el espacio para que cada uno de ellos hablara. Al principio, los chicos se mostraron tímidos, pero poco a poco comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias experiencias, sus miedos y sus sueños. Fue una tarde llena de emociones, y para Pablo fue una experiencia liberadora. Sentía que, al ayudar a otros, también estaba sanando las heridas que quedaban en su propio corazón. Al finalizar la reunión, Rosa y Javier observaron a Pablo con orgullo, sintiendo que él había encontrado su propósito, algo que le daba sentido a todo lo que había vivido. «Pablo, creo que has encontrado algo hermoso», dijo Javier, poniendo una mano en su hombro. «Ayudar a otros no solo es una forma de dar, sino también de recibir. Cada persona que tocas con tus palabras y tu historia es un recordatorio de lo lejos que has llegado». Pablo asintió, emocionado por las palabras de Javier. Sabía que su vida había cambiado de formas que nunca imaginó, y ahora sentía que tenía una misión, ser la voz de esperanza para aquellos que aún estaban en la oscuridad. Con el tiempo,
el grupo, Nuevas Alas, se convirtió en una reunión regular en el jardín. Los chicos compartían sus logros, sus dificultades y se apoyaban mutuamente. La historia de Pablo inspiraba a cada uno de ellos a creer en sí mismos y a encontrar la fortaleza para superar sus propias pruebas. Un día, después de una reunión particularmente emotiva, Pablo se quedó en el jardín, mirando las plantas y el espacio que había ayudado a construir junto a su madre y Javier. Rosa se acercó y se sentó a su lado, dándose cuenta de que su hijo estaba reflexionando profundamente. ¿En qué piensas, hijo?, le preguntó con ternura. Pablo suspiró y la miró, con una sonrisa suave. Estoy pensando en todo lo que hemos pasado juntos, mamá. En cómo, a pesar de todo, encontré en ustedes a mi verdadera familia. Ahora veo que cada paso, cada desafío, me llevó hasta aquí. Y estoy agradecido, porque sin ustedes no habría logrado nada de esto. Rosa tomó su mano y le dio un apretón, emocionada. Nosotros también estamos agradecidos, Pablo. Tú nos has enseñado tanto sobre el valor, la paciencia y el amor incondicional. Eres nuestro orgullo, y estamos aquí para ti, siempre. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Pablo sintió una paz profunda. Había pasado por momentos de dolor, había enfrentado la traición, la decepción y la duda, pero también había encontrado el amor, el perdón y el propósito. En su corazón, sabía que estaba listo para enfrentar lo que la vida le trajera, y que, con el apoyo de su madre, de Javier y de sus nuevos amigos, siempre encontraría la manera de seguir adelante, con nuevas alas y un espíritu lleno de esperanza.